Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana. Duro revés para la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Arranca el acuerdo interino de Mercosur, un nuevo marco para el comercio y la inversión. Acuerdo histórico en materia de defensa entre Japón e Indonesia. Ucrania busca en el Golfo una vía para financiar y escalar su industria antidrones. Estados Unidos iniciará una operación para guiar fuera del estrecho a los barcos atrapados en Hormuz. Pekín elimina los aranceles a casi todos los países africanos. La retirada de tropas estadounidenses de Alemania reaviva la grieta transatlántica. Tensión comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Inflación y crecimiento débil en la Unión Europea. Comenzamos este repaso fijándonos en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Emiratos Árabes anunciaba esta semana su salida, una desvinculación que se produce después de años de discrepancias con Arabia Saudí respecto a la política de producción del cártel. Cabe recordar que entre 2020 y 2021 varios informes sugirieron que el Emirato estaba considerando seriamente dejar la organización. Este movimiento supone un severo revés para la OPEP, mucho mayor que el que supusieron las salidas de Qatar en 2019, Ecuador en 2020 y Angola en 2024. Emiratos es el cuarto país productor de la asociación, con un volumen extraído, antes del conflicto de Irán, de 3,5 millones de barriles diarios. Es además el único país, junto con Arabia Saudí, que cuenta con una amplia capacidad ociosa. La salida se produce en un momento muy delicado. El bloqueo del estrecho de Hormuz no solo está interrumpiendo parte de sus exportaciones de crudo, sino que además la guerra está lastrando la actividad de un buen número de sectores, como el ocio y el turismo. En este contexto, cabe esperar que una vez que cese el conflicto, el país aumentará la producción de forma gradual hasta alcanzar el máximo de su capacidad técnica, que está en torno a los 4,5 millones de barriles diarios. Una política que difícilmente podría llevar a cabo bajo el corsé de la OPEP. La salida del país podría incentivar el abandono de aquellos países que también han confrontado la política de Arabia Saudí de limitar el sistema de cuotas para mantener tensionados los precios. Por su parte, la Alianza de Economías Petroleras acordó el 3 de mayo incrementar el sistema de cuotas en 188.000 barriles al día, un movimiento más bien simbólico debido al bloqueo del estrecho de Hormuz. Y todo ello mientras comienza la aplicación provisional del acuerdo interino entre la Unión Europea y Mercosur. Lo hacía el pasado 1 de mayo de 2026, lo que marca un hito histórico tras casi 3 décadas de negociación y abre una nueva etapa entre Europa y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El texto, centrado en la liberalización del comercio y la inversión, busca ofrecer beneficios inmediatos a ambas partes mientras avanza la finalización del acuerdo completo, pendiente del dictamen solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión. Para la Unión Europea supone acceso preferente a un mercado de más de 700 millones de consumidores, ahorro arancelario, reducción progresiva de aranceles en productos agrícolas, automóviles y bienes industriales, acceso a servicios y licitaciones públicas y mayor diversificación de socios y cadenas de suministro. Para Mercosur ofrece una vía privilegiada hacia el mercado único europeo, más certidumbre para atraer inversión, tecnología y estándares y margen para ganar valor añadido en sus exportaciones. La Comisión Europea espera que el comercio bilateral aumente cerca de un 40% en los próximos años. El acuerdo no supone una apertura inmediata ni ilimitada. Su aplicación será progresiva, mantiene contingentes para productos sensibles y prevé salvaguardas si se producen alteraciones relevantes en sectores vulnerables. También incorpora protección para indicaciones geográficas y recuerda que las normas sanitarias, fitosanitarias y de comercialización de la Unión siguen aplicándose a las mercancías importadas. En un contexto geopolítico más adverso, acuerdos de esta escala contribuyen a construir marcos más confiables, reglas estables y un entorno de menor incertidumbre para el comercio y la inversión. Y también esta semana, acuerdo histórico en materia de defensa entre Japón e Indonesia. Los ministros de defensa de ambos países, Jeffrey Samsudin y Shinjiro Koizumi, ratificaron este lunes 4 de mayo de 2026 en Yakarta ese histórico acuerdo de cooperación que profundiza la alianza estratégica y tecnológica entre ambas naciones en un contexto de creciente inestabilidad en el Indo-Pacífico. Este pacto se produce apenas unas semanas después de que Tokio, bajo el gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi, eliminara las restricciones de décadas sobre la exportación
exportación de armamento letal, permitiendo por primera vez la venta de buques de guerra, misiles y tecnología avanzada a socios estratégicos. La iniciativa busca no solo modernizar los activos militares de Indonesia, bajo el mandato del presidente Prabowo Subianto, sino también fortalecer la base industrial de defensa japonesa frente a la creciente influencia de China en la región y la parálisis de los suministros globales derivada de conflictos en Oriente Próximo. El ministro Koizumi destacó que como naciones marítimas que comparten valores fundamentales, este refuerzo de los lazos en materia de equipamiento y maniobras conjuntas, que continuará con su próxima visita a Filipinas, resulta imprescindible para garantizar la seguridad en puntos críticos como el estrecho de Malaca y asegurar un orden regional seguro. Para Tokio, la apertura de este mercado de exportación representa una vía de escape crucial para sus grandes conglomerados de defensa, permitiéndole reducir los costes unitarios de producción mediante economías de escala y compensar la debilidad del mercado interno. Por su parte, Indonesia no solo se beneficia del acceso a la tecnología de vanguardia, sino que el acuerdo contempla cláusulas de transformación tecnológica y coproducción local, que estimularán el sector industrial indonesio y generarán empleos cualificados en el ámbito de la ingeniería naval y la aeroespacial. Muy pendientes precisamente de los conflictos bélicos activos en estos momentos. Ucrania busca en el Golfo una vía para financiar y escalar su industria antidrones. Intenta convertir la experiencia acumulada de 4 años de guerra contra Rusia en un activo diplomático e industrial. Esto se ha materializado a través de acuerdos de cooperación estratégica y defensa a largo plazo con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que no se limitan al suministro de armamento. También abren la puerta a producción conjunta y a un acceso más estable a crudo y productos refinados en una cooperación centrada en drones e interceptores de bajo coste. Esta tecnología resulta atractiva para países expuestos a ataques masivos con drones iraníes después de que la guerra en Irán haya puesto de manifiesto el enorme desequilibrio de costes entre los sistemas occidentales y los enjambres de drones. Los interceptores Patriot ascienden a 3,4 millones de dólares, mientras que los Shahed, de fabricación iraní, cuestan entre 20.000 y 50.000 dólares y pueden desplegarse a gran escala para saturar las defensas. Sin embargo, esta apuesta tiene límites claros. Las exportaciones solo pueden salir de capacidad excedente. El Estado puede redirigir la producción al frente y la transferencia tecnológica puede erosionar la ventaja ucraniana. Más que una conversión de Ucrania en una potencia exportadora, se trata de una estrategia de supervivencia industrial que consiste en usar su innovación militar para ganar margen financiero, productivo y diplomático sin comprometer las necesidades inmediatas de la guerra. Mientras tanto, Estados Unidos ha anunciado que iniciará una operación para guiar fuera del estrecho a los barcos atrapados en Hormuz. Teherán presentó la semana pasada un plan compuesto de 14 puntos. La propuesta se centra en el fin del conflicto y pospone para una segunda fase las negociaciones sobre el programa nuclear. Según la información publicada, el régimen persa exige la retirada de las tropas norteamericanas de las proximidades de sus fronteras, el fin del bloqueo naval y el cese de las hostilidades, extendiendo esta demanda también al Líbano. Mientras tanto, la inseguridad marítima en la región persiste. Esta semana varias lanchas rápidas atacaron un carguero que navegaba frente a las costas de la ciudad de Sirik, al suroeste de Irán. Asimismo, un buque petrolero fue alcanzado por un proyectil desconocido al norte de la ciudad emiratí de Fujairah. En este contexto, el presidente Donald Trump indicó el 3 de mayo que las Fuerzas Armadas estadounidenses iniciarán esta semana la operación Project Freedom para guiar fuera del estrecho de Hormuz a los barcos mercantiles que llevan atrapados en el Golfo Pérsico desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero. Se calcula que hasta 1.000 barcos con unos 20.000 tripulantes a bordo se encuentran varados en la región. De acuerdo con la información publicada por medios estadounidenses, la operación contará con la participación de destructores con misiles guiados, 100 aeronaves y 15.000 militares. Sin embargo, de momento no se contempla un dispositivo de escolta dirigido por buques de guerra. Vamos también con actualidad en otros lugares del mundo porque el 1 de mayo entraba en vigor el acuerdo que da a todos los países africanos acceso libre de aranceles al mercado chino durante al menos los próximos 2 años. El acuerdo con China abarca las 20 economías más grandes de África, incluidas Sudáfrica, Egipto, Nigeria, Argelia y Kenia. Pekín ya había eliminado aranceles a 33 países africanos en diciembre de 2024, lo que significa que los bienes de 53 de las 54 naciones del continente ahora tienen un trato preferencial en el mercado del país asiático. La única condición que especifica el acuerdo es mantener relaciones diplomáticas con Pekín, lo que deja fuera del pacto a Eswatini, una pequeña monarquía en el sur del continente que reconoce formalmente a Taiwán.
El Ministerio de Comercio de China afirmó que la medida contribuiría a crear oportunidades de desarrollo para los países africanos en un momento en que el unilateralismo y el proteccionismo están en aumento. La decisión de Pekín se percibe como una respuesta directa a la ofensiva comercial que Washington lanzó en abril de 2025 y que para el continente africano significó la paralización del acuerdo AGOA y la imposición de aranceles que en algunos mercados llegan al 30%. Con este anuncio, China marca la diferencia con Estados Unidos, potenciando su poder blando y solidificando su posición como principal socio comercial del continente africano. No obstante, cabe destacar que los aranceles no son el principal obstáculo para los exportadores en África, que tienen un déficit comercial con China que no deja de aumentar, superando ya los 100.000 millones de dólares en 2025. Y todo ello mientras continúa la tensión entre Estados Unidos y Europa, sobre todo después de que el Departamento de Defensa anunciara el pasado 1 de mayo de 2026 una orden para retirar aproximadamente 5.000 efectivos militares de sus bases en Alemania. Una medida que ha cristalizado el creciente enfriamiento de las relaciones transatlánticas dentro de la OTAN. Aunque el Pentágono ha enmarcado el repliegue como parte de una revisión estratégica de la postura de fuerzas en Europa, el anuncio se produce apenas unos días después de un tenso cruce de declaraciones entre el presidente estadounidense y el canciller alemán, Friedrich Merz, respecto a la divergencia de políticas sobre el conflicto en Oriente Próximo y la gestión de la seguridad continental. El gobierno de Berlín ha calificado la decisión como previsible ante la deriva aislacionista de Washington, mientras que el ministro de Defensa alemán y otros líderes europeos han señalado que este vacío de seguridad, que incluye la cancelación del despliegue de sistemas de misiles de largo alcance previsto para este otoño, obliga a Europa a acelerar de forma urgente la creación de un pilar europeo autónomo dentro de la alianza. Este distanciamiento materializa los temores de los socios de la OTAN sobre la fiabilidad de Estados Unidos como garante de seguridad, provocando una solicitud formal de aclaraciones por parte de la organización y consolidando una fractura diplomática que, según expertos internacionales, podría redefinir el equilibrio de poder en la defensa de Occidente para el resto de la década. Y a ello hay que sumar la creciente tensión comercial entre Bruselas y Washington, sobre todo tras la amenaza formal emitida por la administración estadounidense el pasado 1 de mayo de imponer aranceles de hasta el 25% a las importaciones de vehículos europeos. Esta medida, justificada por el Departamento de Comercio bajo la cláusula de seguridad nacional, se produce tras el colapso de las negociaciones sobre el Acuerdo Global sobre Acero y Aluminio Sostenible a finales de abril. Trump publicó en redes sociales que tomó esta decisión porque los 27 no están cumpliendo el acuerdo alcanzado con Estados Unidos el año pasado. El canciller alemán Friedrich Merz ha calificado este lunes, día 4, la propuesta de profundamente hostil y contraria a las normas de la Organización Mundial del Comercio, advirtiendo que Berlín impulsará represalias inmediatas a través de la Comisión Europea si se ejecutan estas barreras, que según el Instituto IFO podrían detraer 18.000 millones anuales del sector manufacturero europeo. El anuncio del día 1, sumado a la retirada de tropas que comentábamos antes, consolida una fractura diplomática entre la Unión Europea y Estados Unidos que amenaza con desestabilizar el mercado automotriz global en plena reconfiguración hacia la movilidad eléctrica. Los directivos del sector tendrán los ojos puestos en los responsables de la Comisión, que está previsto que negocien en los próximos días con Estados Unidos una salida para salvaguardar el acuerdo alcanzado en julio del año pasado. Y finalizamos con malas noticias para la Unión Europea, que ha afrontado un arranque de año bastante débil, con la inflación de nuevo al alza. Los precios subieron un 3% en abril, impulsado sobre todo por la energía, que creció un 10,9%, mientras los servicios se moderaron al 3% y los bienes industriales no energéticos siguieron contenidos en el 0,8%. En paralelo, el crecimiento continúa débil. El PIB de la zona euro avanzó solo un 0,1% en el primer trimestre y un 0,8% en tasa interanual. El efecto sobre la actividad todavía es parcial, dado que la guerra de Irán comenzó a finales de febrero y podría intensificarse si el encarecimiento energético se prolonga. La evolución dependerá de cuánto dure el shock y de cómo se acabe trasladando en segunda vuelta a salarios, costes empresariales y precios subyacentes. El BCE en su reunión del 30 de abril mantuvo intactos los tipos: depósito en el 2%, financiación en el 2,15% y facilidad marginal en el 2,40%, y reforzó un enfoque reunión a reunión. El propio comunicado señala que los riesgos al alza para la inflación y los riesgos a la baja para el crecimiento se han intensificado en un contexto marcado por la incertidumbre energética derivada del conflicto de Oriente Medio. La combinación de un shock energético con un crecimiento casi estancado deja al BCE con poco margen de maniobra. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.